que esta iglesia en esta mañana se ha reunido. No hay otro motivo sino declarar al mundo, declarar que nuestro Señor Jesucristo está vivo y que está en medio nuestro, y que Él se está moviendo en nuestras vidas, que Él nos está haciendo aplaudir, que Él nos está haciendo llorar, que Él nos está haciendo decir aleluya, gloria, 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 gloria a Dios en esta mañana. Oh Santo Señor, esta iglesia sabe adorarte, Señor. Esta iglesia sabe adorarte, Señor. Oh. Quiero en esta mañana, en medio de esa alegría, poder saludarles a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. La verdad que llegar aquí a la iglesia de Quinindé cada vez que vengo es una alegría, es un gozo compartir con ustedes. Adorar al Señor con ustedes es causa de gozo. Reciban saludos por favor de la iglesia en Jaramijó, donde por gracia del Señor estoy sirviendo. Reciban esos saludos. Ellos también están en culto, ellos también están adorando al Señor. Y bueno, mi pastor Luis Góngora, supervisor del 9, que el Señor le bendiga. A la familia en el nombre del Señor, a la junta local, a comunicaciones, a todos los músicos en el nombre del Señor. Y la verdad que no podía contener las lágrimas cuando lo estaban presentando a Guachito, porque hermanos, se necesita gente para este ministerio. Se necesita un hombre, una mujer que en esta mañana siente en su corazón salvar a un perdido, salvar a un necesitado, llegar a una casa, llegar a un hogar donde hace falta la presencia, la misericordia, el gozo de Dios. Y quiero, ustedes lo despiden y yo lo recibo, porque va a nuestro distrito y va a ser una bendición tenerlo a Guachito. Y bueno, vamos a escuchar en esta mañana la santa palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Por favor, en esta mañana quiero compartir con ustedes y anhelamos en esta mañana y deseamos que el Señor nos hable poderosamente en el nombre de Jesús. Qué bueno que están viviendo una fiesta muy bonita. Estos días esta iglesia ha estado viviendo fiestas, ha estado disfrutando, hermanos, y eso es glorioso, eso es hermoso. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Quiero leer desde el verso 12, por favor, hasta el verso 17. Leamos juntos ahí en el nombre del Señor. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. El que tiene, ¿quién? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora quién? Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, querida iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y qué más? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero en esta mañana arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todos el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel, mi pastor Luis. Señor Jesús, Padre mío,
Estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para escuchar palabra tuya, palabra que nos anime, palabra que nos exhortes, palabra que nos corrija, palabra que nos llenes de aliento, de ánimo y de vida. Usa los labios de tu siervo. En esta mañana lo has escogido para predicar tu palabra. Te ruego que lo uses con autoridad y con unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento en el nombre del Señor. Y bueno, quiero en esta mañana su amable atención en el nombre del Señor, y quiero hablar un poquito acerca de la iglesia de Pérgamo. Amén. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo le envía un mensaje a 7 iglesias. ¿Y por qué le envía a estas 7 iglesias de manera específica a ellos? Porque a quienes primeramente se les envía la carta o el libro de Apocalipsis, que son 7 cartas, es a las iglesias que están en Asia Menor. ¿Por qué se les envía a ellos? Porque, hermano querido, la situación en la que ellos vivían es la situación en la que la iglesia del Señor está viviendo en los tiempos actuales. Amén. Es lo que la iglesia del Señor está pasando en los tiempos actuales. Si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Juan le escribe a 7 iglesias, pero ojo, se las escribe aquí en la tierra. Las 7 cartas son cartas o resumen de toda la Biblia. Pero cuando usted ya lee el capítulo 4 de Apocalipsis, usted se da cuenta que Juan ya no escribe en esta esfera terrenal, sino que dice en la Biblia que él escucha una voz que le dice: sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Quiere decir, querida iglesia, que para nosotros poder subir al reino de los cielos, para nosotros ser arrebatados, hermanos, nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Aleluya. Y el Señor le escribe por medio de Juan estas 7 cartas aquí en la atmósfera terrenal. Quiere decir, para los que estamos aquí. Pero llegará un día donde esta iglesia sea arrebatada, esta iglesia sea alzada, sea transformada en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esa iglesia sea arrebatada, hermano, es el momento en que ya tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 12, el verso 12: escribe a la iglesia de Pérgamo. Y es importante analizar un poquito del contexto de esta iglesia. Pérgamo era una ciudad ubicada en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Estaba a unos 70-80 kilómetros aproximados de la ciudad de Esmirna al norte. Y también tenía unos 30 kilómetros el mar Egeo. Era una ciudad muy importante. Escuche esto: era una ciudad muy próspera. Pérgamo no era cualquier ciudad. Tanto es así que Pérgamo tiene muchos años de antigüedades, aproximadamente 3 siglos antes de Cristo. Pero en el año 133 antes de Cristo, en el tiempo del rey Átalo III, el imperio romano llega a gobernar o los invade, pelean, luchan y ganan este territorio. Cuando ellos ganan este territorio de Pérgamo, se llevan grandes sorpresas, porque Pérgamo tenía amén.
Hasta el día de hoy la encontramos en un museo de Londres, donde es uno de los museos más reconocidos. Cuando llegó el Imperio Romano y lo conquistó, encontró una librería, una biblioteca grande, aproximadamente de 200,000 libros. Y tanto es así que se dice que estaba compitiendo con la librería o la biblioteca más grande, que en esos tiempos era la biblioteca de Alejandría, que estaba ubicada en Egipto. Y lo más sorprendente es que el material de estos libros era un material diferente, porque en aquellos tiempos se utilizaba el papiro. Pero llegaron a Pérgamo y encontraron que los libros estaban escritos en pergamino. Quiere decir que desde ese momento se originó lo que fue ese material famoso como es el pergamino. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Era una ciudad muy orgullosa, porque estaba ubicada en una colina, aproximadamente a unos 300 metros de altitud. Eso para ellos representaba grandeza, para ellos representaba poder, para ellos representaba gloria. Cuando el Imperio Romano llegó a conquistar a Pérgamo, ellos no pudieron conquistarlo simplemente con armas, sino que les tocó darle un lugar importante dentro del Imperio Romano. Tanto es así que Éfeso, Esmirna y Pérgamo llegaron a ser ciudades importantes para el Imperio Romano. En Pérgamo se construyó un templo muy grande para el dios del Imperio Romano, la cual era César. Y era una ciudad que llegó a ser la capital de Roma. Pero en esa ciudad supuestamente importante, un día llegó la palabra del Señor Jesucristo. Un día llegó el anuncio del evangelio, poder de Dios. Porque ¿cuántos creen que el evangelio es poder de Dios? No importa qué grande sea la ciudad, porque más grande es el poder de Dios. Y en el tiempo del tercer viaje misionero de Pablo, llega a aquella ciudad y predica la palabra del Señor. Y se constituye o se instituye una iglesia. Pero ya cuando Juan le escribe a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo ya no era aquella que se había constituido con el apóstol Pablo. Y es que, hermanos queridos, ese es el mensaje que el Señor en esta mañana nos quiere traer a la memoria a nosotros, su iglesia. Porque puede ser que la iglesia haya crecido, puede ser que la iglesia hoy esté esplendorosa, hermosa, pero hay cositas que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón, de en medio de la iglesia, para que la obra del Señor siga avanzando y para un día poder ser arrebatados por el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana? Decimos gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Entonces, el Imperio Romano tenía una manera de conquistar a cualquier pueblo que llegaba. Y cuando ellos llegaban gritando la frase Caesar Kyrios, Caesar Kyrios. Y llevaban una espada gruesa de un solo filo. Y Caesar Kyrios quiere decir César, Señor. Y cuando ellos llegaban a conquistar, llegaban en nombre de César. Pero no cualquier señor para ellos, sino el gobernador, el Dios para ellos. Y cuando ellos llegaban, el objetivo de conquistar era, aleluya, cambiarle la convicción que ellos tenían. Porque la mucha repetición de Caesar Kyrios hacía que la gente comience a dudar de lo que había creído.
la gente comenzaba a dudar de lo que ellos habían escuchado, de sus principios. En otras palabras, el Imperio Romano quería que ellos pierdan su identidad. Pérgamo en algún momento fue conquistado por Babilonia, y esa ciudad hasta el día de hoy guarda una historia que no puede ser borrada. Que cuando Babilonia quiso cambiar también la identidad de 3 jóvenes, no lo pudieron hacer. Hay poder en el nombre del Señor en esta mañana. Y se dice que cuenta la historia de Pérgamo que habían 3 jovencitos que hablaban de un Dios igual al que en aquellos tiempos se hablaba de Jesús. Y de igual manera quisieron cambiarle la identidad. Pero lo bueno es que esta iglesia sabe en quién ha creído, en quién tiene su corazón. Los niños, los jóvenes, vamos creciendo sabiendo que Jesús es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero lastimosamente la iglesia de Pérgamo había caído en un grave error. Y el grave error había sido que con tal de que el número de creyentes creciera, con tal de que el número de creyentes se aumentara, habían permitido entrar doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina santa y gloriosa de mi Dios. Oh, hay poder en esta mañana. Hay poder en el nombre del Señor en esta mañana. Hay poder en el nombre del Señor en esta mañana. Esta doctrina es verdadera. Aleluya. Y dice el verso 12 que el que escribe esta carta, hermano querido, no es cualquiera. Y a veces cuando se predica la palabra de Dios, hermano, no es lo que uno quiere. A veces la gente se confunde y piensa que es el pastor o el hermano que quiere reprochar su vida. Se piensa que es el hombre el que le predica al hombre. Pero hermano, esto no es así. Y el que dice esto es el que tiene, dice la Biblia, el verso 12, la espada aguda de doble filo. Si llegó el Imperio Romano con una espada gruesa de un filo, el que viene trayendo esta palabra, el que impactó en nuestro corazón, fue una palabra más grande, una palabra gloriosa. A ver, ¿a cuántos nos cambió la vida la palabra de Dios? Adórelo en esta mañana. ¿A cuántos nos cambió la vida la palabra de Dios? Oh, aleluya. 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 Y el que había llegado a aquella ciudad no había sido nadie más que la palabra del Señor Jesucristo. Si César viene con una espada a amedrentarnos, el que está con nosotros es alguien más grande, es alguien diferente, querida iglesia. El que nos ha prometido las promesas eternas es alguien diferente. Por eso cuando usted lee los mensajes a la iglesia, usted va a encontrar primero, usted va a encontrar una comisión. Quiere decir predica, anuncia, no calles. Y yo le decía a los hermanos en la iglesia de Jaramijoy, y escuche esto: el predicar no solo depende del pastor o de los hermanos servidores. Depende de ti, a tu familia. Depende de ti, al joven que tú ves que se está desviando, al hermano que está perdiendo sus principios. Depende de nosotros, querida iglesia, porque lo que le afecte a él puede afectar a muchos en la iglesia. Segundo, aparte del saludo, aparte de la comisión, tiene el saludo y se presenta a alguien grande para que la gente aprenda a temer a Dios, para que aprenda a verlo a Dios, para que cuando venga, para que cuando camine mirándolo a Dios, para que cuando usted le sirva mirándolo al Señor.
No como la iglesia de Éfeso, que aunque lo hacía muy bien, como muchos lo hacemos bien, y muchos ya estamos acostumbrados a entonar, a hacer una actividad, pero alguien se olvida que le está sirviendo a Dios. Alguien se olvida que Dios está ahí cuando usted entona, que Dios está ahí cuando usted vende, que Dios está ahí cuando usted predica, que Dios está con usted. ¿Cuántos creemos que le servimos a Dios? ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos y verlo a Dios y decirle: Señor, mi vida te la he entregado a ti, mi vida es para ti? Y es que a veces esta iglesia sube a cantar de manera ya costumbrista. Y la iglesia de Pérgamo y hasta la iglesia de Éfeso había caído en una costumbre, en servirle a Dios bien, muy elogiada ante las otras iglesias, pero se había olvidado que le servía a Dios. ¿Y sabe qué es eso? Eso es perder el primer amor. Perder el primer amor no es olvidarte de cuando recién iniciaste, no. Perder el primer amor es olvidarte esos momentos más grandiosos cuando le servías mirándolo a Él. No importando lo que nos diga la gente, no importando quién haga o quién no haga, para nosotros nuestro anhelo era que el Señor se agradara de lo que hacíamos, que el Señor mirara con agrado lo que nosotros hacíamos para Él. Hay poder en el nombre del Señor en esta mañana. Y la iglesia de Pérgamo se había olvidado que el que dirige la obra se llama Jesucristo. Que el que dirige la obra no es un hombre uno, es la boca de Dios, es la mano de Dios para formar la iglesia. Pero a quien nosotros tenemos que ver es a Dios. Y en algún momento, te lo voy a decir con todo el corazón, alguien me dijo: pastor, ¿cuándo se ha visto que las ovejas arrean al pastor? ¿Cuándo se ha visto que las ovejas arrean al pastor a visitar, a caminar? Y mi corazón estaba quebrantado. ¿Sabe por qué estaba quebrantado? Porque ellos se habían olvidado de que el que dirige esta obra es Dios. Se habían olvidado que el que habla es Dios. Y cuando dice la Biblia yo conozco, es porque a Dios nadie le cuenta las cosas. Verso 13. A Dios nadie le cuenta tu vida. A Dios no se acerca a alguien contándole tu vida, no, sino que el Señor sabe nuestra vida de primera mano, porque Él es omnipresente y está en todo lugar. Tú y yo no podemos escondernos de Dios. Y en esta mañana tienes que saber que el que mide tu vida espiritual se llama Jesucristo. A ver, ¿cuántos creen que el que mira nuestra vida se llama Jesucristo? A ver, ¿cuántos creen que el que nos bendice se llama Jesucristo? En esta mañana algo glorioso tiene que suceder en este lugar. Y le dice el Señor: yo conozco tus obras y yo sé dónde moras. ¿Y sabes dónde moras? Tú moras donde vive Satanás. Tú moras donde está la casa de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque Pérgamo se le llamaba la ciudad de Satanás, porque tenían 4 templos inmensos. Usted busque por favor en su internet, en su Google, cuáles eran los templos más famosos de los tiempos antiguos, cuáles eran los más venerados. Y usted va a encontrar que en Pérgamo estaba un templo dedicado a Zeus, el Dios Salvador. Estaba Esculapio. Y para los que saben medicina, saben que Esculapio o en Pérgamo tiene mucho que ver con la medicina. Por eso el símbolo de la medicina es como una vara con 2 serpientes. ¿Sí lo han visto, verdad? Porque ellos tenían un templo para el dios Esculapio. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todo lo que usted ve en la actualidad no está preparado para Dios, sino para Satanás. Y escuche esto por el Espíritu, porque nos estamos enrolando mucho con las cosas del mundo. Y todo lo que está preparado afuera no es para Dios. Y yo le decía a los hermanos: ¿sabe por qué? Porque esta alabanza no es terrenal. Cuando tú dices santo, esa alabanza no es terrenal, esa alabanza es del cielo. Cuando tú
tú adoras, esa adoración es celestial. Cuando tú cantas, esas alabanzas son celestiales. Nada de lo que hacemos es de la tierra, entienda eso, nada es de la tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, un joven que le alabe al Señor con todas sus fuerzas. Un hermano que en esta mañana reconozca que estamos delante de Dios, que reconozca que estamos delante de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Aleluya. Estaba un templo para Atenas, otro para Dionisio. En ese lugar se practicaba mucho la adoración a Satanás y el culto para César, un hombre supuestamente dicho como Dios. Aleluya. Y Dios tiene algo contra nosotros en esta mañana, que el que es victorioso en esta mañana está preparado para irse al reino de los cielos. Porque hay cosas que nos hemos olvidado nosotros. Que aquí lo que manda no es nuestro razonamiento, nuestra inteligencia. Aquí lo que manda no es nuestra capacidad. Hermano, y perdóneme que le diga con todo el respeto, ni los años que tenemos. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, y yo quiero que escuches esto. Dice la Biblia, el verso 13, retienes, el verso 14. Ahí tienes y retienes a los que enseñan la doctrina de Balaán. Ahí tienes a los que enseñas. Y no solo que los tienes, sino que los retienes. Quiere decir, no hay castigo. No has castigado a la gente que enseña otra doctrina, que retiene otras costumbres paganas. Y dice la palabra del Señor en el mismo verso, dice la Biblia, que enseñan a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer comidas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice la Biblia en Números capítulo 25. Yo quiero que escuches esto en esta mañana, porque en esta mañana, iglesia, tenemos que despertar. En esta mañana tenemos que despertar. Y dice la Biblia el verso 1 y el verso 2 de Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó, escucha esto, ¿qué dice ahí? A fornicar con las hijas de Moab. Y dice el verso 2 la palabra del Señor, los cuales invitaban al pueblo, ¿a qué cosa? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Usted se acuerda quién es Balaam, ¿verdad? Un profeta de Dios. Pero había un rey que se llamaba Balac, opuesto al pueblo de Dios, y contrató a Balaam, ¿sabe para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios. Pero hermano, la gente no sabe que lo que nos maldicen a nosotros se convierte en bendición. Que lo que la gente nos quiere hacer mal, que lo que es espina, el Señor lo convierte en rosa en nuestra vida. No se preocupe de la gente que le quiera hacer mal. El Señor lo va a convertir bien en su vida, en su finca, en su casa, en su trabajo. Eso es bueno. Dios lo hace bueno. Oh, hay poder en el Señor. Y le dice Balac, te contrato para que vayas y lo maldigas al pueblo. Y Balaam se va contento y se sube a una cumbre. Y cuando está a punto de maldecir al pueblo de Dios, su boca no pudo maldecirlo. Cuando quiso poner a la iglesia gloriosa pecado, mal, no pudo. Y dice que cuando abrió su boca, bendijo al pueblo de Israel.
Yo sé que tú conoces la gente que no nos quiere. Y en estos días que hemos estado haciendo campaña, ustedes conocen la gente que se ha puesto de pie. Usted conoce esos vecinos que cuando esta iglesia arma una fiesta, busca la manera de arruinarnos la fiesta para Dios. Pero lo que ellos no saben, que lo que ellos hacen mal se convierte bueno para nosotros. Y en algún momento en Colombia se estaba llevando a cabo un evento en un estadio y la gente estaba hablando en lenguas. Y llamaron a la policía. Y cuando la policía tocó la entrada del estadio, comenzó a hablar en lenguas. Los bomberos llegaron y cuando entraron comenzaron a hablar en lengua. Y todo el que llegaba comenzaba a hablar en lenguas, porque lo que la gente nos quiere hacer mal. Iglesia del Señor, esta iglesia es bendecida por Dios, porque su nombre está en ella. Yo no sé si alguien todavía no ha podido ingresar a la presencia de Dios en esta mañana, pero le invitamos a un joven en esta mañana, un hermano, que ingrese a la presencia de Dios. Y nuevamente dice la Biblia que Balac le dice: tú bendeciste al pueblo, ahora te vas a maldecirlo. Y se fue a maldecirlo en su burrita. Y cuando ya estaba a punto de llegar, dice que la burra ya no andaba, porque estaba un ángel esperando para quitarle la vida. Y en vez de maldecirlos, le tocó nuevamente bendecirlos. ¡Ay, ese Dios que tenemos! ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande? Un Dios diferente. Y se molestó mucho Balac y dijo: no, si esta vez no los maldices, tu cabeza va a rodar. Y él dijo: esta vez lo voy a engañar a mi Dios. Y preparó 6 holocaustos, 7 holocaustos, y en cada uno puso un ternero y sacrificó. Y le dijo: Dios, esto te he traído para ti, esto lo he presentado delante de ti. Y dice la Biblia que Jehová Dios lo tomó con agrado. Sin embargo, él iba a abrir para maldecir al pueblo de Israel. Pero ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni cuando teníamos 10 años, ni cuando teníamos 20, y no nos han podido maldecir. Y ya tenemos 60 y pico de años como iglesia y seguimos en victoria, seguimos creciendo. Esta iglesia de Quinindé, los primeros hermanos sabían que la querían hacer callar, pero ahora somos muchos niños jóvenes que pregonamos el nombre de Dios, el nombre santo, el nombre glorioso de Dios. Pero hubo un gran problema, que como no pudieron maldecir al pueblo de Dios, dijo Balac: voy a hacer algo y voy a enviar mujeres bonitas, hermosas a la vista de los hijos de Israel. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Eran mujeres dedicadas a dioses paganos. Eran mujeres dedicadas a Satanás. Y le llevaron mujeres para los hijos de Dios. Y ellas se paseaban en medio de ellos. Y dice la Biblia que cada uno comenzó a coger una pareja. Eso se llama comer algo sacrificado. Y dice la Biblia que comenzaron a acostarse unos con otros. Y dice la Biblia que el furor de Dios descendió sobre Israel. Esta iglesia es limpia, es santa, pura. Hermano querido, perdóneme, pero hoy día la fornicación parece algo normal, natural. La gente quiere casarse cuando le da la gana. Hoy en día el joven mira pornografía y tantas cosas sexuales que a Dios no le agrada. Y ese joven no se arrepiente, esa señorita no se arrepiente de ese enamoramiento que no le agrada a Dios. Porque hay enamoramientos que no le agradan a Dios. Entiende, no le agradan a Dios. A Dios no le gusta lo que muchos están haciendo. Porque Dios es celoso. Porque Dios es celoso. Dios es celoso.
eso no solo que había, sino que se retenía. Quiere decir, no se lo sacaba. Porque hay cosas, hermanos, que no podemos hacernos de la vista gorda. Si está pasando, hay que alejarlo. La fornicación no es nada más que un encuentro sexual, pero ¿en quién? Entre una persona que tiene conocimiento de Dios y una persona que desconoce, porque esa persona no te ayuda a crecer, esa persona te derriba. Y hay cosas que nos están derribando y nosotros las estamos aceptando en nuestra vida. Hay padres que dicen: ay, ya el Señor ya los va a cambiar, estoy orando. No, sí, ore, pero también actúe. Actúe, porque eso le agrada a Dios. No diga después el Señor obra. No, usted tiene que presionar, tiene que acabar eso que no le agrada al Señor. Y dice la palabra del Señor en Números 25, el verso 9. Uy, esto es grande. Dice la Biblia: y murieron en aquella mortandad como 24,000 personas. Porque a Dios no le gustan las cosas que no están bien dentro de su iglesia. Y uno como pastor las enseña, pero hay alguien que echa abajo y dice: no, mi hijo, tranquilo, déjalo. El pastor se le están yendo los años. No, es el pastor, es Dios. Es Dios que está mirando que tu familia está mal, tu familia está procediendo mal. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2, dice la Biblia, el verso 16: arrepiéntete, si no vendré de pronto y pelearé contra ti. Porque al Señor no le agrada eso. El Señor le gusta que tus vestiduras sean blancas, limpias, resplandecientes. Hay personas que ya han permitido en sus cuerpos cosas del mundo. Oye, qué duro sacarle a veces. Y a veces nosotros queremos poner algo de presión porque nos sentimos mal. Y a veces la gente no quiere entender y lo miran al pastor como exagerado. Miran al hermano como exagerado. Y me tocó decirle a una hermana: mi hermana, perdóneme, pero usted nos está haciendo pasar vergüenza. Perdóneme, y es la segunda vez, retírese del altar. Y se bajó molesta y dijo: no voy a servir más a mi Dios, no voy a servir, ya no voy a cantar. Y yo un día le dije a mi esposa: una que se va. Y en este mes hemos tenido 4 más llenos del poder del Espíritu Santo. Si una no quiere, hay más que si quieren servirle a Dios. Pero aquí se guarda el orden de Dios. Esta iglesia guarda los principios que dice la Biblia. Y hay cosas que están duras de sacar, y dice la Biblia: y retienes la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam enseñaba a comer cosas sacrificadas, dice la Biblia. Aleluya, por falta de disciplina, de corrección, y a cometer fornicación. Y dice el verso 15, escucha esto: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Nicolás fue un gran diácono, un gran hombre de Dios. Pero lastimosamente a veces la gente mira al hombre, y si el hombre falla, uno se va detrás del hombre. Y a veces tú estás siguiendo ejemplos que no son buenos. Hermano, no importa que sea yo hijo de pastor, no importa. Pero hay cosas que tú estás viendo que están mal y has quitado la mirada de Dios. Hay un coro que dice: si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Y a veces nosotros estamos mirando a los hombres, cómo hablan, cómo cantan, cómo visten, y seguimos sus pasos. Y alguien dice: no, mírame a mí, tranquilo, no hagas caso. Y el otro dice: sí, voy a obedecerle. Y Nicolás murió en los brazos del Señor. Apocalipsis capítulo 12, el verso 6, dice la Biblia a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. La iglesia de Éfeso, cuando miraba cosas imprudentes en la iglesia, Éfeso no lo permitía. Éfeso no decía: no importa que la iglesia se baje,
pero tienen que saber la verdad. Y Dios nos dio la oportunidad de llegar a una iglesia trinitaria, nos dieron el templo y todo. Y me dice el hermano que está ahí, me dice: pastor, si usted me bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo me afirmo en su iglesia y mi familia va a seguir ahí. Oh, le digo, ahí estamos confundidos, porque usted ya sabe la verdad. Porque hay personas que saben la verdad y no quieren hacerlo. Y eso ya se encarga Dios. Usted ya sabe la verdad, pero déjeme decirle que aquí no vamos a hacer ese bautizo. Pastor, yo quiero que usted me bautice. No, yo no tengo licencia para bautizar. Y ya te expliqué cómo es el orden de Dios. Si tú no ves bien el orden de Dios, entonces arréglate con Dios. Pero así no es esta iglesia. Aquí no te podemos permitir lo que tú quieres, le digo, hermano José. No lo podemos hacer. Y en estos días fui y le dije: hermano, ya depende de usted, yo solo voy a estar orando por usted. Y me dijo: pastor, mis hijas dicen que en esa iglesia han sentido algo especial. Mis hijas dicen que en esa iglesia sienten algo bonito, pastor. Y habían llevado un pastor trinitario para que los evangelizara a ellos. Y dice el hermano: pastor, ya lo voy a votar a este pastor trinitario. Ya lo voy a votar, porque ahora sí entiendo lo que usted me dice. Y si me tengo que bautizar en el nombre de Jesús, pues lo voy a hacer. Pero no le dé tregua al enemigo, porque esta iglesia no juega con el enemigo. Esta iglesia no dice después corregimos. Esta iglesia corrige el pecado. La iglesia de Éfeso no lo permitía, pero la iglesia de Pérgamo sí permitía. ¿Y sabe lo que significa Nicolás? Nicolás significa jerarquía, o viene de la palabra jerarquía. Quiere decir que ellos estaban acostumbrados, ¿sabe a qué? A imponer en la iglesia. Había cosas que no les agradaba y las imponía en la iglesia y decían: no, yo no estoy de acuerdo, eso que dijo está mal. Y el siervo de Dios, Antipas, luchaba. Aunque a ustedes no les agrade, pero esta es la iglesia del Señor. No, yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta esto. En mis tiempos no se veía esto. Yo creo así. Aquí no es como nosotros creemos o como nosotros vemos. No, porque el que mueve esta iglesia sabe lo que hace y sabe el regalo que nos va a dar para los que escuchan la palabra de Dios. Porque estos mensajes tienen un reproche, pero después del reproche viene un consejo, y junto al consejo viene un regalo de parte de Dios. Hay personas que no se afirman porque no saben lo que Dios le ha prometido, o se está olvidando de que Dios le ha prometido algo especial a los que se arrepienten, a los que creen. Y es que a veces nosotros miramos el presente y nosotros queremos enamorarnos del presente, pero mira lo que Dios te ha prometido allá al futuro. ¿Cuántos podemos cerrar en esta hermosa mañana nuestros ojos y mirar las promesas, lo que Dios ha prometido a esta iglesia, a los que le son fieles, a los que le esperan, a los que son victoriosos, a los que siguen avanzando, a esos padres fieles que siguen aceptando la palabra de Dios, a esos hermanos que siguen guardando la base que tiene esta iglesia? Y dice la Biblia: te daré de comer del maná escondido. Porque la palabra de Dios no es palabra de hombre. La palabra que viene del cielo nos alimenta. La palabra que viene del cielo nos redarguye. La palabra que viene del cielo nos hace crecer. La palabra que viene del cielo nos hace estar firmes. Lo que significa Pérgamo. Pérgamo, gamo significa matrimonios y per significa mixtos. Quiere decir que significa matrimonios mixtos. Y Asia Menor era una ciudad donde había muchos matrimonios mixtos. Estaban acostumbrados en cada templo, no solo era el templo de la diosa Diana, cada templo que estaba en las ciudades de Asia estaban acostumbrados a incluir la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad.
Y hoy en día hay un grupo pequeñito que son los que piensan en la diversidad de género, y poquitos, pero tienen una fuerza grande. Y en estos días el Palacio Carondelet puso y pintó la casa, el palacio, pintaron de los colores de la diversidad, tratando de decir que este país es inclusivo. Y a veces quieren eso hacer en la iglesia, incluir cosas que solo está preparado para Satanás. Es casa, vivienda de Satanás, ahí él se goza. Pero esta iglesia no es inclusiva con el pecado. Que alguien no quiera aprender es otra cosa, pero esta iglesia es exclusiva de Dios. Esta iglesia no incluye cosas que el mundo las trae. Esta iglesia es exclusiva y hace lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, lo que viene de parte de Dios. Tres doctrinas: la de Jesús, la de Balaán y la de los Nicolaitas. Tres doctrinas. ¿Con cuál te quedas tú en esta mañana? ¿Quieres seguir dándole rienda suelta a tu vida, a tu carne? ¿Quieres seguir dejando que el mundo domine todas las cosas que nosotros hacemos? ¿Quieres que el mundo siga tomando territorio en tu vida en esta mañana? ¿O quieres decirle: Señor, yo quiero ser revestido de una doble porción de tu espíritu, porque hoy me decido a tomar las riendas de mi familia, hoy me decido a tomar las riendas de mi vida, hoy decido mirarte a ti, solo a ti, al que tiene la espada aguda de doble filo? ¿Cuántos en esta mañana quieren verlo al Señor? ¿Cuántos quieren en esta mañana verlo al Señor de gloria y decirle: Señor, esta es tu iglesia, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia que está en la roca, que se llama Jesucristo? Hay gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios en este lugar. Hoy Dios quiere regenerar tu vida. Hoy en esta mañana Dios quiere limpiarte. Hay alguien que no ha entendido la gracia de Dios, pero Dios hoy quiere demostrarte su gracia, su poder. Y si la ama, ay así la ama, ay así la ama. Yo quiero orar en esta mañana por alguien que ha escuchado la palabra de Dios y dice el verso 16. Escucha esto, escucha esto. Escucha esto, dice la Biblia: arrepiéntete. Escucha, joven, hermano, escucha esto, por favor, que esto es importante. Arrepiéntete. ¿Sabes lo que quiere decir arrepiéntete? Responsabilízate de tus actos. No digas: siento que pastor fallé, yo no sé qué pasó, yo no sé. No, en esta mañana tienes que decirle: Señor, yo reconozco que te he ofendido, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que he visto al mundo, yo, porque lo que a Dios le agrada es el arrepentimiento de corazón. Dele lugar, porque Dios algo va a hacer en esta mañana. Lleno de sinceridad. Escuche: que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero servir. ¿Cuántos quieren en esta mañana recibir gloria, gloria, gloria? Una doble porción. Una doble porción, una doble porción. Que mi oración llegue llena de sinceridad y que no suene falso el son. Eso, adórelo, hable lengua, hable lengua. Aplauden esta mañana, apláudalo, 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 apláudalo. con mis palabras.
Quiero orar en esta mañana por alguien que se arrepienta, por alguien que quiera decirle: yo acepto el orden de Dios, yo acepto la corrección de Dios. Un músico que en esta mañana le diga: Señor, ya no vivo yo, ya no le sirvo yo. Cristo vive en mí. Cristo, Cristo, Cristo. Él está en mí. Andrés, antes hacíamos lo que queríamos, pero ahora ya no. Dani, ahora ya no hacemos lo que queremos. Vocalistas, aquí hay un Dios de orden. Aquí hay un Dios de orden. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, escuche, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Escuche esto: la piedra se lo daban a los ganadores para que pueda ingresar al lugar donde se llevaba la fiesta. Dios quiere darte la piedra. Dios quiere poner el nombre en tu vida. Dios quiere darte un nombre nuevo. Que ya no seas David, que seas cristiano, cristiano, cristiano. Adórele al Señor, adórele en esta mañana. Adórele, 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 adórele. Su nombre santo sea la gloria, aleluya. En esta mañana el Señor nos está hablando con voz de esperanza, con voz de misericordia, aleluya. En esta mañana Dios nos está hablando porque nos ama, porque necesita restaurarnos, porque necesita restaurar su iglesia. Y con